comienza una nueva aventura. Nos vamos a recorrer la isla grande de Chiloé por completo. Así que ahora estamos en Pargua tomándonos el ferry para ir hasta Chacao y empezar este recorrido. Pagamos 21.700 pesos chilenos de ida y 20.000 pesos chilenos de vuelta. En la mayoría de los ferries podés elegir quedarte en el auto o bajar y recorrerlo disfrutando de la vista si el día está lindo y no hay tanto viento o hace tanto frío. Se está moviendo, ¿eh? Igual parece que África se está divirtiendo. ¿Qué pasa, Mica? ¿Qué pasa? ¿Te estás mareando? Me estoy pegando un mareo. Y después de un viaje cortito, aproximadamente unos 15-20 minutos o 25, no sé bien, estamos llegando a Chacao, dentro de la isla grande de Chiloé. Allá vamos. Llegamos a Chacao, nuestro primer punto en este recorrido de la isla grande de Chiloé. Tenemos un recorrido hermoso que armamos junto a Rodrigo y Heidi, una familia chilena que conocimos en la carretera austral, a quienes les agradecemos un montón porque también nos estuvieron dando un lugarcito en su casa durante unos días en Puerto Varas. Así que nos vamos a hacer este recorrido hermoso por esta isla. Por esta isla. Este recorrido hermoso por esta isla. ¿Vamos? Por esta Isla. Chacao es una ciudad muy pequeña, con algunas casas a sus alrededores y su plaza principal, la iglesia, el edificio municipal, la costanera y muy pequeñas viviendas con negocios en los que ofrecen souvenirs del lugar. Chiloé es un archipiélago que se encuentra en el sur de Chile. Cuenta con 40 islas pequeñas y la isla grande de Chiloé, que es donde nos encontramos en este momento. El archipiélago cuenta con aproximadamente 9.180 kilómetros cuadrados. Una vez que descendimos del transbordador, llegamos a esta primer ciudad que es Chacao y que es el ingreso norte a la isla de Chiloé. Este punto fue llamado por los españoles San Antonio de Chacao. Y lo que podemos encontrar alrededor de toda la isla son iglesias que son patrimonios de la humanidad. Y en este lugar vamos a encontrar la primera que vamos a ir a continuación a recorrerla. Una curiosidad, esta isla es una de las más grandes de Sudamérica después de Tierra del Fuego.
iglesia de Chacao es una de las más antiguas y fueron construidas por los jesuitas, esta exactamente aproximadamente en 1740. Parte de su estructura fue reestructurada tiempo después. En la primera noche dormimos en un campo de producción lechera. No es un lugar turístico, nos invitaron a pasar la noche allí. Vinimos a ver cómo ordeñan las vacas. ¿Te conocen los patos, Afri? En el episodio anterior, les contamos que tuvimos que comprarnos una heladera que entró por la puerta sin problemas, pero la heladera vieja la habían puesto en el motorhome antes de poner la puerta, así que tuvimos que romperla para poder sacarla. No fue nada fácil. Destruyendo la heladera para poder sacarla de adentro de la heladera vieja que no anda, que no sale. Alto bardo para sacar la heladera. Y al día siguiente seguimos viaje hasta la ciudad de Ancud. Ancud fue fundada en 1768 para fortificar el norte del archipiélago, trasladando a los habitantes de Chacao a esta nueva ciudad. Al principio fue llamada Villa San Carlos de Chiloé y años más tarde, finalmente, se le cambió el nombre por Ancud. Nos encontramos en Ancud. Vamos a mostrarles en este mapita de acá en qué lugar de la isla de Chiloé nos encontramos en este momento. Y ahora vamos a recorrer el mercado que hay acá en Ancud de todo lo que es mariscos y pescados recién salidos del mar. ¿Qué nombre tiene esto? Erizo. Ah, erizo. ¿Qué Es es? el amarillo que está ahí. Ah, este. ¿Eso es un erizo? Esos son erizos de mar.
nos encontramos en el Museo Regional de Ancud, un museo súper bonito, con muchísima historia e información sobre Ancud y también sobre Chiloé, y además interactivo, así que súper entretenido también para venir con niños. También visitamos el mercado municipal. Es un edificio de 2 pisos con diferentes puestitos que contienen souvenir y un restaurante. Y visitamos la plaza principal que se encuentra frente al Museo de Ancud. Llegamos a uno de nuestros lugares favoritos en el recorrido de la isla de Chiloé, Playa Ahuí. Nos habían recomendado este lugar y la verdad no íbamos con muchas expectativas, pero cuando llegamos quedamos impresionados por la playa y sus acantilados en los que golpea el Océano Pacífico. Lo más impresionante es entender en qué parte del mapa nos encontrábamos y allí dormimos una noche. Al día siguiente visitamos el Fuerte Ahuí, otro lugar que nos dejó sin palabras. En mapudungún, idioma mapuche, Ahuí significa punta saliente o península. El Fuerte Ahuí forma parte del sistema de fortificaciones creadas por el Imperio Español para la defensa del territorio y todavía aún se pueden apreciar los cañones en el lugar y parte de construcciones originales. Fue en el siglo pasado que este lugar se puso en valor por los historiadores y la comunidad local. La visita es completamente gratuita y se encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de Ancud. La mayor parte del camino es de asfalto y los últimos kilómetros de ripio en buenas condiciones.
Por dentro del bosque se pueden recorrer caminos que estaban ocultos y que llevan a diferentes puntos de salida hacia el mar. Chicos, esto sirve para buscar piratas. Esto sirve para buscar piratas. ¿En serio? Sí. Si querés puedes usarlo para buscar un pirata. Espectacular, o sea, África, ¿vos eso qué es lo que me estás mostrando? Sí, eso sirve para buscar a los piratas. ¿Querés buscar? Si veo a alguien. Así no se ve. En un paraíso, pero encajados hasta la médula. Nos vino a sacar un tractor. Ya veremos. Sí, ahí, pero nunca se lo puso. Ah, no, por eso no la veo. Sí. Yo decía, a ver si creo que opina. Ay Dios, gracias. 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 Llegamos a la ciudad de Castro. Es la ciudad más grande de la isla de Chiloé. Aquí podemos encontrar los famosos paliafitos. En este caso nos encontramos en los paliafitos de Gamboa. Needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come A decir verdad, together los palafitos no nos llamaron mucho la atención, pero sí la iglesia de Castro, que arquitectónicamente por dentro es espectacular. We lift our hands up and pray. Lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us. There is a light. Let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. Nos encontramos en Keilen, una localidad al sur de la isla de Chiloé. Les vamos a compartir el mapita acá para que puedan ver dónde está ubicado. Vamos a dormir aquí en la costanera con esta vista hermosa que nos hace acordar mucho a la localidad de Puerto Cisnes en la carretera austral, que si te perdiste esos videos podés ir a buscarlos en nuestro canal y ver todo el recorrido que hicimos en la carretera austral en Chile.
Al día siguiente partimos hacia Chonchi. Solo visitamos su iglesia y recorrimos en auto la ciudad. Luego recorrimos los lugares de sus alrededores. Estamos camino al parque. Pepehueco, en la zona bosque. Dejamos la, Fruta, comida y fruta. dejamos la casita, Y llevamos comida saludable y sana. dejamos la casita atrás porque, como verán, estamos pasando por un puente ahora que se va a ver de fondo, Sí, pero donde es muy chiquito y la casita no va el puente es para 2 toneladas. 2 toneladas, nada más. Así que ahí quedó la casita. Está de doletón. Qué divertido que era pasar. ¿Sí, no? Sí. Y estamos Hola. pasando. Mirá, Estamos pasando por un cohete. por un puente. Sí, y es Es muy divertido. Ingresamos al parque. Zona de Pudú. Ahí está Mica. Y aquí estoy yo. Y acá está África. Tenemos el valor de la entrada general, 5.000 pesos. Los niños de 12 años pagan 2.500 pesos y te cobran por el vehículo 6.000 pesos. Todo esto chileno. Estamos comparando el tamaño. Terrible. Estamos en un lugar de zona de Pudú. Nos recomendaron hacer silencio. El silencio. Sí, aquí Chicos, esperen. ¿Cómo se desfila? Bueno, chicos, vamos Estamos en la casa de mamá y papá arriba. Estamos en el Fashion Week Chiloé, isla de Chiloé. Vamos a desfilar por esa pasarela, ¿sí? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Seguís? Vamos, ¿eh? Hagamos una filita. Pero a mí me gustaba la vueltita. Primer sendero. Catedral de Arrayanes. ¿Vamos? ¡Wow! ¡Hay escaleras! 1 kilómetro, 10 estaciones. Vamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Está de escudo, no pero no es nada. Esto es una lama. Esto es un bosque Ay, mágico. sí, es una lama. Ay. Una cueva de Mapate. Dale. A ver. Busca lo que es. Porque acá vive Mapate. Mapate Es realmente muy bonito caminar por adentro del bosque. Elegimos este primer sendero creyendo que íbamos a poder hacer también el que seguía. Pero no llegamos porque se nos hizo tarde y se estaba haciendo oscuro. Nos imaginábamos encontrarnos con otra cosa en el sendero de la Catedral de Arrayanes, pero así todo, el recorrido fue muy lindo. Dice, aquí observamos un curioso fenómeno de fototropismo, que es la búsqueda que hacen los árboles respecto del sol.
en que las ramas, creciendo hacia la fuente de luz, semejan unos penitentes que, vistiendo sus tradicionales hábitos y capirotes, caminan por las calles de distintas ciudades de España en procesión de penitencia. Y dice que el bosque de los penitentes constituye la expresión más joven de la especie, que en 200 o 300 años se va a integrar al bosque catedral. Bueno, estamos saliendo del Parque Tepehueco, caminando como entramos. Íbamos a hacer 3 senderos, hicimos solo uno, la Catedral de Arrayanes. Se nos vino la noche. Entramos muy tarde, entramos a las 3, cierra a las 18, oscurece muy temprano, así que quedará para la próxima la cascada. Además no podemos entrar con el camión, entonces se hace un poquito más difícil porque hay que hacerlo todo caminando. Así que bueno, por lo menos hicimos uno y nos vamos. Se puso complicado acá. Nos encontramos en la localidad de Cucao, un pueblito muy chiquitito en la isla de Chiloé, del lado del Pacífico. Llegamos a llegar a la noche muy tarde, porque acá oscurece 6:30, 7, y nosotros llegamos como a las 8, ¿no? Sí. No sé qué hora era. Muy oscuro, no veíamos nada, la ciudad es muy chiquita, no tiene veredas ni calles. Muy chiquita. Solamente la atraviesa la ruta, así que no encontrábamos lugar donde estacionar, estábamos muy cansados, queríamos dormir nada más, así que logramos tirarnos a un costadito en un costadito de la ruta. en un caminito ahí de tierra, nos tiramos al costadito y que pasara lo que pasara. Por suerte nadie nos vino a decir nada. A Cucao se llega solamente para visitar el Muelle de las Almas, que es el muelle más conocido de acá del lugar. Y también está el Parque Tepehueco, que tiene el Muelle del Tiempo. Recién nosotros volvimos de hacer el Muelle de las Almas, elegimos hacer ese, el Tepehueco era un poquito más largo. Sí visitamos el parque en la zona bosque, pero fuimos a hacer este recorrido que de verdad fue muy bonito y ahora se los vamos a mostrar. Estamos en Cucao, más precisamente un poquito más alejados, a unos 7 kilómetros, y vamos a ir a visitar el Muelle de las Almas. Vamos a ver cómo nos va hoy. Acompáñame a ver el Océano Pacífico, vení. Hay como cosas en el agua. ¿Qué hay? ¿Una piedra, un barco? ¿Qué hay? ¿Por qué se le raya ahí acá no? Llegamos a más o menos la mitad del camino y acá te van a pedir la entrada que pagaste bastante atrás, así que es importante traerla. Vamos a entrar. Cuando llegamos a este puestito, te firman, te sellan la entrada, así que es importante traerla, te lo avisan igualmente en la entrada donde vos compras el pase, claro, antes de pasar el puente, en el primer lugar, porque cuando llegas al Muelle de las Almas haces más o menos desde Cucao unos 7 kilómetros o 6, no sé exacto cuántos son. Llegas primero a la oficina del Muelle de las Almas, compras las entradas, continúas y ahí estacionas el auto. El estacionamiento del auto también te lo cobran en el estacionamiento, no cuando sacas las entradas. Empezás a caminar a través del sendero, llegas a este puestito en el cual te piden la entrada y te lo sellan. Y ahora sí, seguimos caminando hasta el Muelle de las Almas. Cuentan los antiguos que cuando una persona muere, su alma debe viajar a los acantilados de Punta Pirulín y llamar al balsero Tempilcahue, quien lo trasladará en su bote blanco de espuma hacia el horizonte y el cielo. No sin antes estar esa alma preparada y tener su linda yanca que cobrará el balsero como pasaje.
quién se le ocurre traerla toda vestida de rosa, no? ¿A quién? Solo a mí. A mí me flashea pensar el lugar en el que nos encontramos del mapa. Les voy a dejar acá, les voy a compartir el mapa para que vean en el lugar en el que estamos. El Muelle de las Almas es realmente un lugar muy bonito, pero hay que tener en cuenta que nosotros fuimos en temporada baja. Locales de Cucao nos contaron que en temporada alta el lugar se llena de gente y que a veces se tienen que hacer colas de 1 hora o más para poder sacarte una foto. Obviamente, como todo lugar turístico, cuando hay tanta gente pierde un poco la magia. Inclusive ahí mismo hay un cartel que indica que solo se puede estar 2 minutos por persona, para épocas en donde justamente hay mucha gente. En nuestro caso llegamos y había solo una pareja, y luego un par de personas más, pero pudimos disfrutar del lugar sin apuros, lo cual hace que la experiencia sea diferente. Oh, how easy it's to forget. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. The best thing in this life's for free. And that's so true now. And there I was with my world falling apart. Hoping just to get by. Buen día, amanecimos en Punta de La Paz. Acá es el kilómetro 0 de la ruta panamericana. Estamos en Quellón, Chile, la última ciudad de la isla de Chiloé, la que está más al sur. Y miren lo que es esta mañana divina amaneciendo en este lugar. Es muy temprano, como los días acá son muy nublados y muy cortos, porque a las 6:30 ya es de noche y amanece, ahora son las 7 y pico, 8, pero el sol está arriba recién como a las 10 de la mañana. Estamos teniendo un tema con las baterías, que no nos alcanzan para tener luz durante todo el día, así que a la noche nos estamos yendo a dormir muy temprano, prácticamente a las 10 ya estamos durmiendo. Eso hace que nos levantemos muy temprano, así que acá estamos sacando a Paris, a ver si se llega a dar la visita. Y ahora les voy a mostrar la playa. Acá es donde dormimos, ahí ven a la casita. Y acá la playa, que lo que tiene es que es muy sucia. Está llena de botellas, latitas, que no sé, viene mucha gente acá. A la noche había mucha gente en la costanera, en autos, comiendo. Y se ve que también viene mucha gente acá a la playa a juntarse y demás. Y es muy sucia, hay botellas, latas, basura por todos lados. Estamos en el hito 0, en Quellón, en Chile. El hito 0 de la ruta panamericana que une Chile con Alaska. Y así comenzábamos el regreso hacia el norte de la isla con la intención de recorrer la ruta de la costa. Pero los días no nos estaban acompañando, estaba pronosticado mucha lluvia por varios días y entonces cambiamos un poco los planes. Pasamos por Dalcahue y dormimos en Kikabik. Esa noche la tormenta fue fatal. Agradecemos a una persona de allí que nos dio un espacio en un estacionamiento para poder resguardarnos un poco más y dormir allí. Al día siguiente teníamos que tomar una decisión. Te contamos qué fue lo que pasó. Ya estamos en el ferry volviendo de la isla grande de Chiloé. La verdad es que esta salida fue un poco
apresurada, corriendo detrás de la lluvia, y les vamos a explicar un poquito qué fue lo que pasó. Estábamos en Quellón, que es la última ciudad de la isla grande de Chiloé. Ahora bien, de ahí nuestro plan era irnos a Dalcahue y cruzar hacia Chao, que está en la isla de Quinchao. Tengo acá mis anotaciones porque les vamos a contar qué es lo que está pasando. Hace 5 días que estamos sin luz. En realidad la luz que tenemos es muy poquita, las baterías logran cargar muy poco, que nos aguanta más o menos para la heladera, para las luces, para las cosas básicas, pero no podemos tener internet y tampoco tenemos datos en los celulares. Así que hace 5 días que estamos incomunicados, que no podemos ver mapas, que no podemos ver información en internet, por lo tanto hicimos esta parte de la ruta así como a la vieja escuela, ni siquiera con un mapa, simplemente mirando los carteles y acordándonos más o menos de la hoja de ruta que habíamos armado. Cuando llegamos a Dalcahue, que íbamos a cruzar hacia Chao, finalmente decidimos no hacerlo. El clima se estaba poniendo difícil, iba a haber muchos días de lluvia, entonces decidimos continuar porque además tenemos, no sabemos si está roto o no. Sí, hace ruido el bolillero de la rueda de atrás, así que por la Y acá hay muchas subidas fuertes y muchas bajadas fuertes, entonces tampoco queríamos tomar caminos que lo exigieran demasiado, así que decidimos continuar viaje y ayer estuvimos en Icaví. Ahí hay una cueva para ver con una parte histórica, así un poco mística. Tampoco pudimos hacerla porque llovió toda la noche, pero de una manera torrencial, viento, bueno. Igual apareció una de esas personas que cuando estábamos estacionando en la casita, y en un momento aparece un señor y nos dice, miren, si quieren pueden estacionar, yo tengo un restaurante que lo tengo cerrado, así que nada, terminamos estacionados adentro de un parque, un restaurante que tenía el señor. Menos mal, porque si nos hubiéramos quedado en la costa creo que lo hubiéramos sentido mucho más, el viento y la lluvia. Sí, mucho viento y mucha lluvia. Ahora parece que está lindo, pero es todo engañoso. Apagamos el celular y empieza a llover con todo. Así que bueno, desde ahí de Icaví nos levantamos a la mañana y dijimos, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la hoja de ruta o nos volvemos hacia Puerto Montt? Y decidimos volver porque va a haber muchos días de lluvia. Hasta el miércoles, o sea, tenemos casi una semana de lluvia, de 87% de lluvia. Y ya llevamos muchos días desconectados. Oliver no se pudo conectar a las clases en toda la semana, entonces todo eso nos va atrasando un montón. Así que decidimos simplemente pegar la vuelta y tomarnos nuevamente el ferry. En la vuelta, que íbamos a volver bordeando toda la costa, cuando llegamos a Kemchi estábamos entrando a la ciudad y había una subida muy empinada. Entonces Martín dijo, bueno, no la subo, pegamos la vuelta y volvemos. Entonces volvimos a agarrar la ruta 5 y ahí nos dimos cuenta de que en realidad estábamos volviendo a hacer la ruta que ya habíamos hecho y el plan era ir por la costa, ir por Linao y Manao. Así que bueno, esa partecita chiquitita nos quedó pendiente. Paréntesis, se largó de vuelta a llover ahí ahora, está, de vuelta, se largó a llover. con todo. Así que se termina nuestra recorrida por la isla grande de Chiloé. Ya nos habían comentado y sabíamos que muchas de las actividades iban a estar sujetas al clima. Así que bueno, tuvimos que ir adaptándonos a lo que nos iba sucediendo. Es una isla muy bonita, la verdad que los lugares más lindos están fuera de las ciudades grandes. Y imagino que en época de verano, ahora estamos fuera de temporada porque estamos en mayo, debe ser realmente una isla muy bonita para aprovechar las costas, las playas y los lugares que tiene para visitar. Así que ha sido una experiencia muy bonita recorrer esta isla a pesar de los inconvenientes y nos vemos en el próximo episodio porque vamos a seguir recorriendo Chile y se vienen nuevos lugares hermosos. Gracias por acompañarnos. Gracias.